nos quede el video ahí, aprovechando pues que ustedes están todos sin pantalla, sigan así, para que nos quede la información, y me parece muy importante porque vamos a revisar donde le haya quedado mal entendido todo, entonces ahí puede retomar y ver las explicaciones. Espérenme un momento, yo cambio esta configuración que no me dejó. Por acá sí, no me deja. Bueno, ahorita lo hacemos entonces. Listo, ¿hay alguien más por acá? No. Entonces, como les venía diciendo, pues entonces acá nos proponen la construcción de los gráficos de movimiento, en particular el de velocidad versus tiempo, que es este que mencionan aquí en el primer punto, que dice gráficos de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad versus tiempo. Listo. Nos piden que recordemos pues lo que significa el movimiento rectilíneo uniforme. Ya dentro de poco vamos a pasar a un movimiento rectilíneo, pero que se llama variado, donde la velocidad sí cambia, que sería para otro tipo de situaciones. Digamos que la mayoría de las situaciones de movimiento de nuestro alrededor sean con velocidad variable, o sea, con velocidad que no es constante. Entonces por eso obviamente pues también debemos ir hacia esa parte o a esa forma de movimiento, ¿cierto? Esperen, yo miro a ver quién llegó por acá. Paulina Zapata. Listo, entonces acá en lo primero que nos muestran, y esto es como para que ustedes corrijan y corroboren, ¿cierto? Es la información de la guía anterior, pero ya completa, ¿cierto? En la etapa del Giro de Italia de Nairo Quintana. Esto es toda la información que nos pedían en la guía anterior, que debían ustedes contestar, ¿cierto? Entonces aquí pues ustedes pueden, si tienen los archivos, la información, pueden verificar cómo la tienen, ¿cierto? Qué tan mal o qué tan bien calcularon esta distancia. Bueno, la distancia no tanto pues porque esa estaba muy fácil, sino la velocidad, la rapidez y la velocidad, ¿cierto? Que en este caso mire que son las mismas, lo que les decía en la clase anterior, que si el movimiento siempre es en la misma dirección, en el mismo sentido, entonces la rapidez y la velocidad siempre van a tener el mismo signo, que la velocidad es un vector, entonces por eso su signo puede cambiar, mientras que la rapidez no es un vector, sino que es un valor numérico que no tiene dirección ni sentido, entonces lo que valga y ya. En cambio la velocidad sí tiene signo, porque depende de la dirección que tenga. Entonces esta es para el Giro de Italia, ahí están todos los valores. Y la otra para el recorrido de entrenamiento de Nairo, ¿cierto? Que también pues estaba planteado allí en la guía anterior, y esta sería pues como la solución de esa tabla que nos proponen allí calcular en el tiempo inicial, tiempo final de cada tramo, la distancia recorrida, que eso sí era muy fácil pues de ver en ese gráfico que está a la derecha, ustedes lo pueden ver ahí, el grafiquito que nos muestra cómo fue el entrenamiento de Nairo, y la rapidez y la velocidad. Aquí sí quiero que noten que la velocidad puede en algunos casos tener signo contrario. De hecho lo tiene cuando Nairo ya decide regresar, ¿cierto? Cambia de signo y ya aparece entonces el menos 30, el menos 45 y el último menos 45. Los dos ceros corresponden a los momentos en que él estuvo detenido, una vez por un pinchazo, que fue de 10 minutos la detención. Ahí pueden ver que fue del tiempo 130 al tiempo 140 en esta parte. Entonces ahí están los 10 minutos. Y luego más adelante, cuando descansó 20 minutos, también su velocidad estuvo en cero, y obviamente la distancia que recorrió fue cero porque no se movió, en una por pinchazo y en la otra por descanso, ¿cierto? Entonces es importante pues que entiendan esos detalles ahí. Listo. Bueno, ya saben pues que si alguna pregunta hasta ahora me dicen, me interrumpen. Tengan en cuenta que estos tiempos están en minutos, pero que la velocidad está en kilómetros por hora, entonces hay que hacer una pequeña conversión.
que esa conversión la miramos en la guía pasada, les mostraba pues una cosa muy sencilla, convertir minutos a horas, eso no es pues complejo, sino que es una multiplicacióncita, ¿cierto? A ver, 6 minutos, una hora son 60 minutos y una multiplicación, ¿cierto? Entonces, perdón, una división por 60, entonces ese es pues el detalle de la conversión, pero no es más, es muy sencillo. Bueno, y ya aquí entonces lo que continúa en la guía dice que la velocidad en esta última tabla, lo que les decía, en algunos casos positiva, en otros negativa, porque el recorrido cambia de sentido. Listo. Y también nos muestran entonces las gráficas de velocidad versus tiempo para esos dos casos, para el del Giro de Italia, Nairo en el Giro de Italia, que fue el que él ganó, ¿cierto? Y luego para el entrenamiento que tuvo Nairo. Entonces el primero sería para el Giro de Italia, nos muestran los minutos de inicio y de finalización de la etapa, en qué minuto inicia, en qué minuto termina, y la velocidad, ¿listo? Y eso es lo que aparece luego en esta gráfica, ¿cierto? Mire que aparecen entonces unas rectas, listo, aproximada, pues ahí en la escala del tiempo, obviamente como es un valor tan alto, no empieza en cero, que eso son cositas que quiero que noten en el gráfico. El tiempo no empieza en cero, la velocidad tampoco, ¿cierto? O sea, no es necesario empezar en 0, 0. Obviamente pues eso tiene unas implicaciones de cuidado, pero que más adelante discutiremos en la otra guía, ¿cierto? Pero entonces en este caso eso es posible hacerlo así, pues mostrar cada línea horizontal, que sería cada etapa, ¿cierto? Dónde inicia y dónde termina y cuál es la velocidad que tiene la velocidad constante que se mantiene en esa etapa. Que vuelvo y repito, no sé si ya se los había dicho en la clase anterior, que esa velocidad es una suposición muy grande, ¿cierto? Realmente ellos no mantienen la velocidad constante todo el tiempo, sino que en algunas veces van más lento, otras veces más despacio, porque puede ser bajada o en plano o en loma el recorrido, entonces eso puede aumentar o disminuir la velocidad del ciclista. Entonces esa es una suposición que tiene pues esta parte del trabajo. Realmente el movimiento es con velocidad variable a cada instante o por intervalos de tiempo más pequeños, no tan grandes como aquí, que son horas de duración con la misma velocidad, lo cual pues ya sabemos que no es cierto. Bueno, y ahorita a propósito de eso, en la guía anterior venía una preguntita, ¿cierto? ¿Qué movimientos conocían de su alrededor, de su entorno, de la naturaleza, no sé, que fueran con velocidad constante, ¿cierto? Entonces si quieren, que si de una vez me pueden decir qué respondieron ahí en la guía anterior. Movimientos reales que uno sepa que son a velocidad constante. De hecho yo les había dado unos ejemplos. ¿La energía de qué? Pues la que viaja a través de los cables. Como pensando en la velocidad de la luz. Exacto. Bueno, puede ser, ¿cierto? ¿Qué valor tiene esa velocidad? ¿Alguno sabe? Es un valor muy alto. De hecho, en la siguiente... Se nos dio en una clase de física, pero esos son los decimales súper largos. Bueno, la próxima guía vamos a trabajar con ese dato, algunos ejercicios. Ese valor, y por eso es tan instantáneo que uno prenda una luz, ¿cierto? Pan ahí mismo. Instantáneo en estas distancias que manejamos en la Tierra, pero cuando ya uno se pone a escala del sistema solar o más grande todavía, ya no es tan instantáneo el asunto de la luz. Y resulta pues que la luz tiene una velocidad, y esa velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces 300.000 kilómetros es un montón, ¿cierto? En un solo segundo, eso es algo casi pues como un parpadeo, dura menos que un parpadeo cuando usted enciende la luz, ¿cierto? Demora más parpadeando que viéndole el bombillo prendido. Entonces ese pues es un ejemplo de cuerpos o de fenómenos que suceden con velocidad constante, ¿cierto? ¿Qué otro de pronto se acuerdan?
que yo les di varios, en el encuentro anterior les dije varios. No sé si recuerdan. ¿Quién me dice? Por ejemplo, en un tocadiscos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del tocadiscos? Bueno, no se acuerdan. Ok, o se durmieron. Tocadiscos, bueno, les voy a dar los otros, pues. No sé ustedes entonces qué escribieron en la guía, qué escribieron ahí entonces. Como que les tocó fue consultar, porque yo les di varios, pero el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el giro de la misma Tierra sobre sí misma, ¿cierto? Sucede a velocidad constante. Bueno, ¿cierto? Entre otros, pues, el giro de un CD en un sistema, pues, de video o de grabación. Es mucho más rápido que el de un tocadiscos, pero también sucede a velocidad constante, ¿cierto? Bueno, en casi la mayor parte del tiempo, obviamente. Listo, bueno, entonces eso se ve así en un gráfico donde haya etapas a velocidad constante o intervalos de tiempo a velocidad constante, se ve como nos está mostrando ahí la gráfica, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que el primero, que corresponde a 43,7, o sea, casi 44, sé que está por ahí arribita, el primero, ¿cierto? Entre los minutos, un minuto cercano al 3000 y otro en el 3200 prácticamente, ¿cierto? Entonces, si miramos la tabla, sí, antes del 3000, 2981. Y hasta el 3198, que es prácticamente el minuto 3200, ¿listo? Entonces, ahí hay varias horas de duración en esa etapa. Esa sería, pues, entonces la escala para la gráfica, ¿cierto? Es unos valores muy altos que no se alcanzan a leer con precisión en el gráfico como tal, en la tabla sí, pero en el gráfico no, se ven pues aproximadamente desde dónde hasta dónde es cada intervalo de tiempo y el correspondiente valor de la velocidad. Lo importante es notar eso, que la velocidad constante corresponde a líneas rectas horizontales, ¿cierto? Desde un punto hasta otro en el tiempo. Unas más altas y otras más bajas, obviamente dependiendo del valor de la velocidad, que en algunos casos fue mayor que en otras. ¿Listo? Bueno. Como lo que les decía ahorita, no tiene que empezar en cero. Uno escoge una escala lo más adecuada posible. Mire que hay que llegar desde casi 3000 hasta 5300. Entonces se hace de 100 en 100. En fin, listo. Aquí falta una Z por aquí. Que sea horizontal indica que es constante. Listo, eso es lo importante. Y aquí también entonces aparece la misma gráfica de velocidad versus tiempo, pero para la otra situación, que es para el recorrido de entrenamiento de Nairo. Listo. Entonces, aquí aparece. ¿Qué ven de diferente esta con respecto a la anterior? Que hay velocidades negativas. Eso es lo más importante, que hay velocidades negativas. De pronto, ¿qué otro detalle se ve ahí? Bueno, que dura... Hola, ¿cómo? No escuché bien, ¿cómo? Que no está tan extenso. Ah, sí, que ya el intervalo de tiempo no es tan grande, exacto, hasta 260. Está en minutos también, ¿cierto? Sí. Y bueno, sí, es menos extensa, se ve como un poquito más clara la información. Bueno, son esos dos detalles, siendo muy importante el que la velocidad es negativa en algunos intervalos, en algunas partes del movimiento. Eso es como muy importante, entonces por eso quedan esas líneas en la parte negativa del eje vertical. Siempre el tiempo lo vamos a graficar en el eje horizontal, siempre, que eso está también aclarado ahí en la guía anterior, que cuando uno dice velocidad versus tiempo, entonces la velocidad que
que la menciono primero cuando digo velocidad versus tiempo. Entonces la velocidad va en el eje vertical y el tiempo iría entonces en el eje horizontal. El tiempo sería la variable independiente, también podríamos decirlo así. No sé si de pronto en matemáticas han estudiado un poquito las funciones y uno habla de variables independientes y variables dependientes. El tiempo es independiente porque ese, como uno no lo controla, él pasa. Haga usted no haga las cosas, péale o no péale, el tiempo va a pasar, ¿cierto? Sin importarle qué haga usted. Y ya lo otro que es precisamente la velocidad que usted tenga, si se mueve o no se mueve o qué tan rápido se mueve, eso sí depende pues de la persona, ¿cierto? De quien sea el ciclista. Entonces, importante eso también señalar ahí, siempre la variable independiente va en el eje horizontal y la dependiente, que sería la velocidad, va en el eje vertical. ¿Listo? Bueno, esta pues sí empieza desde cero. Bueno, tratan los detalles ahí pues de las gráficas. Y aquí yo creo que sí empieza pues la parte donde ustedes ya de pronto sí van a hacer más preguntas, que son entonces hacerlo para esta primera situación, construir las tablas y las gráficas de velocidad versus tiempo, en este caso para esta situación que es de un tren eléctrico, ¿cierto? Que dice ahí pues que avanza en línea recta entre varias estaciones. Muy importante pues ahí que nos dicen que avanza en línea recta. Mire que no nos dicen que en línea recta a la derecha o a la izquierda o hacia atrás, no, hacia atrás o adelante, no, con tal de que sea en línea recta. Listo. Que es importante pues ahí tenerlo claro. Y se supone que su velocidad se mantiene constante en los diferentes intervalos de tiempo. Entonces no sé, cuéntenme, ¿han podido trabajar este ejercicio? ¿Cómo les ha ido? ¿Han hecho algún cálculo? ¿En qué tiempo iniciaría? Cero, ¿cierto? Dice ahí que inicia su recorrido y en 1 minuto y 25 segundos recorre 1500 metros. Ese sería el primer tramo, ¿sí o no? O sea que va de 0 a 1 minuto y 25. Pero ojo, que la tabla nos pide eso en segundos. ¿Cuánto es 1 minuto y 25? 85, ¿no? 85, ¿cierto? Es fácil, 1 minuto tiene 60 y le sumo 25, da 85. Entonces, yo un momentico en esta tabla. Exacto, así se. Entonces iría de 0, qué bueno que quedaron unos números grandes. De 0 a 85, ¿cierto? Así empezaríamos a llenar la tabla. Luego dice distancia en metros. En ese primer tramo, distancia. 1500. 1500 metros, ¿cierto? Entonces así la vamos completando. Listo, a ver, esta primera pongámosle nomás 18 de tamaño y de este también. Bueno, listo. Listo, entonces sería 1500 metros. Nos piden ahí la posición en el tiempo final, o sea, en dónde está en el tiempo final. El tiempo final sería los 85, ¿cierto? Ok. En ese instante, ¿en dónde estaría? ¿En qué posición? Si empezamos a medir desde 0, estaría, podríamos decir, del punto de inicio estaría a 1500 metros, ¿cierto? También. Entonces va a coincidir, bueno, aquí no cabe tan grande, va a coincidir con la distancia recorrida. Pero ojo que no siempre, solamente tal vez en este primer tramo va a coincidir. ¿Listo? Bueno, el desplazamiento. ¿Cuánto se habrá desplazado? Pues los no. Los mismos 1500, ¿cierto? También lo mismo. En este caso coincide también. Listo. Bueno, de todas formas coinciden con el mismo valor, pero ¿cuál es que la diferencia entre
distancia y desplazamiento? ¿Quién me la recuerda, por favor? El desplazamiento significa como la dirección, ¿no? ¿El desplazamiento qué? Toma en cuenta como la dirección. Sí, exacto. Es un vector también, ¿cierto? Depende de la descripción que tenga el movimiento. ¿Listo? Entonces esa es sustancialmente la diferencia. Es un vector, mientras que la distancia no, ¿cierto? La distancia es cuánto recorrió y listo. Ok, listo, muy bien, esa es la diferencia. Bueno, entonces si nos preguntan por la rapidez en metros sobre segundo, ¿qué operación hacemos? ¿Cómo la calculamos? Hola, ¿cómo calculamos la Una división rapidez? durante el tiempo recorrido, ¿no? ¿Una división entre quién y quién? Entre 1500 y el tiempo que sería 1 minuto y 25 segundos. O sea, ¿cuántos segundos? 85. O sea que, ¿cuántos? 85. No se le entiende el número, Santi. 85. Eso, es que estabas hablando antes de prender el micrófono. Entonces sería dividir 1500 entre 85. 1500 metros dividido 85 segundos. Listo. ¿Quién hizo la división ya, por favor? 17,6. Listo, 17,6. Entonces ese sería el resultado. A mí pues no me cabe todo. Pero entonces voy a ponerle el resultado. 17,6. ¿Qué? 17,6 Metros sobre segundo. metros sobre segundo, ¿cierto? Eso quiere decir que en un solo segundo recorre 17,6 metros. ¿Listo? 17,6 metros, no sé, es como, ¿qué diríamos? Como, a ver, una habitación normal de una casa normalmente tiene 3 metros, entonces serían como 6 habitaciones seguidas, una tras otra, ¿cierto? Serían para ajustar 18. Entonces miren que es bastantico, 6 habitaciones seguidas las recorre en un segundo, ¿cierto? Esa es su velocidad, en un segundito. Bueno, 1500. La velocidad, en este caso la rapidez, la velocidad, ¿es la misma o es diferente? Es la misma porque no dicen que si está yendo hacia otro lado, si se está devolviendo. Ajá. En este caso coinciden pues que vayan en la misma dirección. Listo, coincide. Suponemos que en ese avance, digamos, avanzar sería positivo, ¿cierto? Estamos suponiéndolo, aunque no lo dicen explícitamente, pero esa sería la convención en el avance. Cuando ya haya de pronto que se va a devolver un retro, algo así, entonces ahí sí podríamos hablar de un cambio de signo de la velocidad. Listo. ¿Qué sigue después? ¿Qué dice? Después de este primer tramo de tiempo o intervalo o etapa, como lo queramos llamar, ¿qué pasa? Se detiene 15 segundos. Se detiene 15 segundos. Entonces, ¿cómo iniciaríamos esa etapa? ¿Cuál sería el tiempo de inicio? A 100, ¿no? De 85, muy bien, a 100. Ahí hay 15 segundos, ¿sí o no? Esos 15 segundos está detenido, entonces recorre alguna distancia. Cero. Cero, no recorre nada. Bueno, de hecho aquí pues no necesito los metros. Cero metros, ¿cierto? Listo. Entonces eso es lo que debemos interpretar, ¿cierto? La posición. Los mismos 1500. Exacto, porque se detuvo, entonces todavía está ahí. Durante esos 15 segundos todavía está en el mismo lugar. Entonces las interpretaciones que debemos ir haciendo, ¿cierto? Aquí pues es como un llamado pues a la imaginación, que nos vayamos imaginando
cómo va moviéndose ese tren. Listo. Bueno, ¿se desplazó? No, nada, ¿cierto? Está quieto, 0. Listo. Y su rapidez. Si está detenido, entonces 0, ¿cierto? Y su velocidad. Si está detenido, 0, ¿cierto? Entonces tenemos aquí pues que estas dos estarían en 0. Ok, listo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí de pronto? No, bueno. Entonces listo. Lo que sigue después es similar. Solo que hay que tener simplemente en cuenta unas cuestiones del tiempo, porque dice, por ejemplo, que luego inicia su recorrido y recorre tanta distancia que no está en metros, sino que uno la pone en metros, la convierte a metros para saber cuánto fue. En un tiempo que no está en segundos, sino que dice en 0 horas, 2 minutos, 5 segundos. Entonces ya saben que esos 2 minutos los debo pasar a segundos y sumarle los 5 segundos para poder saber en total cuánto es esa duración. Pero algo que sí quiero que tengan en cuenta es que el próximo intervalo empieza en 100, ¿cierto? Donde terminó el anterior, inicio el que sigue. ¿Listo? Bueno, y así me voy yendo y dice que luego se detiene por un fallo eléctrico durante 10 segundos y reinicia de nuevo su movimiento hasta la próxima estación, tardando 70 segundos en llegar y recorriendo 1,2 por día a la 3 metros, entonces que es un número escrito en forma de notación científica para que lo pasen aquí a escribirlo de forma normal, sin ese exponente, sin la coma del 1,2, sino en forma normal, un número normal. Y luego dice que finalmente el tren se devuelve hasta la estación anterior tardando 1,5 minutos en llegar. Entonces ya vemos que hay un movimiento en donde ya la velocidad, entonces vamos a tener en cuenta eso de que se devolvió hasta la estación anterior, y en base pues a eso ya sabemos que eso hace que la velocidad cambie su signo, ¿cierto? Listo, entonces sería eso, sería seguir como esos intervalos, esas etapas que nos van mostrando ahí, e irlas consignando aquí en la tabla. Esa es la idea de este ejercicio. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No entiendo la de cambiar a nota. Santiago, no te escucho bien. ¿La de qué? Perdón.